Bien, voy a checar cómo está la asistencia para tomarla de una vez. Son 48 asistentes de aproximadamente 55, me parece recordar. Bueno, entonces vamos a descargar la lista justo en este momento. A ver. Vamos a mover esto un momento. Acá. Ahora sí. Ujú. Estamos a 18, ¿verdad? Sí, 18 para 17. A ver, no me hace caso esto. 18. Ya está. Este debe ser del 17. De diciembre. Ya estamos listos. Vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está el Power? PowerPoint. A ver. Ajá. Pero... a ver, un momento. A ver, creo que esto ya está. Tengo demasiadas ventanas abiertas. ¿Y qué pasó? ¿Ya me lo cerró? Ahí está. Ahora estaba yo con esto. Ok, vamos a distribuirles este. Ah, ya va. Hecho. Ahora sí lo hago grande. ¿Sí me escuchan? ¿Pueden confirmarme que están viendo la proyección de la pantalla? Sí, maestro, lo estamos viendo. Sí, profesor. Perfecto. Sí, joven. Muy bien. Este día parece que el espíritu sisiteco sí desayunó. Sí, sí se hace presente. Muy bien, me da mucho gusto. Entonces, vamos a continuar de donde lo dejamos el día de ayer. Ayer les adelanté más o menos como a las 3, creo 3:30 de la tarde, su primer suplemento de estudio, que, bueno, todos son artículos de especialidad. El día de hoy, en estos minutitos, les distribuí otros 3 y van a faltar otros más todavía. Recuerden que, bueno, es de suplemento, no es de obligatoriedad, pero es como sugerencia, como complemento, como dice el nombre de suplemento, ¿sí? Para completar, profundizar, etcétera, sobre los mismos contenidos temáticos que estamos manejando. Entonces vamos a continuar y a terminar con la parte de respuesta inmune inespecífica o innata y
vamos a hacer el puente con los sitios efectores que, eh, que son los mecanismos de respuesta para la respuesta específica. Un poco redundante, pero lo vamos a afinar en breve. Bueno, entonces hacia el final del día, en la orden de pendientes que tenemos para hoy, van a tener el fin de semana para desarrollar una actividad muy sencilla, una actividad colaborativa muy sencilla para que el día lunes ya podamos presentar su examen. Y también me gustaría preguntar si alguno de ustedes ha tenido, por casualidad, noticia a través de sus compañeros sobre la maestra Lourdes Belmonte. ¿No? Con el silencio Sí, asumo que no, ¿sí? yo, bueno, de hecho, el compañero del otro grupo sí tiene contacto con él, con ella y yo también. Ok, algo que quisiera compartir respecto a las particularidades de la ponderación. Ah, no, la verdad, o sea, no sabría decirle cómo la están evaluando ellos o... Bueno, ok, está bien, nada más, era para ver si había algo de información de acuerdo. Entonces, hicimos el recorrido por una reactivación de conceptos, de fundamentos de inmunología, así rápidamente, para hacer, para incentivar a la memoria a largo plazo, para ir viendo cómo está esa base para poder avanzar en los escalones. Entonces estábamos haciendo una comparación, una analogía, ¿verdad? De cómo podemos darle mantenimiento a una superficie viva tan grande, que eran esos 70 metros cuadrados en promedio para una persona adulta, y que por supuesto para darle mantenimiento, inmunovigilancia, tenemos que valernos de un montón de mecanismos de metabolismo coordinado a través de órganos, células, moléculas y receptores varios. Dentro de eso, primero abordamos las barreras químico-biológicas, las físico-mecánicas, que dijimos que según el autor pueden recibir diferentes formas de englobarlas o de clasificarlas, pero que se refieren a lo mismo, que incluso también mencionamos a la inflamación como una barrera inmunológica. Y entonces empezamos a discurrir, a desmenuzar esas barreras delimitantes, secretogogas, secretoras, y también hablamos de que todas estas barreras han sido producto de la selección natural, diría Darwin, o bien producto de alelos de caracteres fenotípicos que se van fijando en una población y que han permanecido desde los protocordados hasta hoy día. Y que es algo que no deja de evolucionar en esa carrera armamentista, es decir, entre nuestro afán de conservarnos y el afán de los microorganismos por hacer lo propio. Pues, aunque nosotros no lo podemos notar, en escala humana seguimos evolucionando. Estoy mal. No sé qué hacer. Lenin, tu micrófono. Por favor, si no están empleando su micrófono, si son tan gentiles de apagarlo. Gracias. Bueno, entonces dijimos que el sistema respiratorio lo podemos visualizar como un árbol superior y un árbol inferior. Y que el árbol superior es el más valiente de los dos porque es el que recibe la mayor parte de los antígenos para hacerle más llevadera la vida y el trabajo al árbol inferior. Entonces, el pulmón, a pesar de eso, a pesar de lo que dijimos, el pulmón está constantemente expuesto a la invasión de partículas y patógenos potenciales, aún con todo.
Entonces, haciendo frente a esa presión evolutiva, dijimos, el pulmón ha desarrollado un sofisticado mecanismo de defensa de varios niveles. Por supuesto que está diseñado para eliminar agentes ofensivos. Déjenme, cambio aquí mi puntero. Ahí está. Para eliminar diferentes agentes ofensivos, ya sean microbiológicos o abióticos, ¿se acuerdan que hablamos de eso el día de ayer? Y los tipos de antígenos, que pueden ser inmunógenos o no inmunógenos. Ups. Me lo rayó muy feo, pero espero me estén escuchando. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Sí, Karime. Sí, Karime. ¿Está usando dos dispositivos? Es que se oye un eco ahí medio extraño. Ok, a ver. Entonces, la defensa mecánica es el primer nivel o intento para eliminar el material físicamente del árbol tráqueo-bronquial. Me distraje, ¿qué les iba a decir? Ajá. Entonces, es muy importante que reconozcamos esto de los antígenos inmunógenos y los antígenos no inmunógenos. No sé si esto queda claro, si alguien lo revisó para que nos pueda dar en sus palabras lo que significa esto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al pulmón vamos a tener un montón de partículas, por ejemplo, abióticas, y va a haber un momento en el que vamos a mencionar con más frecuencia a las partículas, perdón, a las células devoradoras del polvo, que son los macrófagos pulmonares y que tienen ciertas diferencias moleculares en cuanto a su función y su membrana de la función que ejercen o respecto a la función que ejercen los macrófagos circulantes. Entonces, este arbolito inferior lo vamos a tener que estar limpiando y monitoreando constantemente, sobre todo de antígenos vegetales. La mayor parte de antígenos que están en el aire son de tipo vegetal. Piensen en el polen, por ejemplo, ¿no? Es lo más común que hay en el aire. Bueno, entonces, ¿qué más? Sí, entonces, ¿alguien quiere dar en sus palabras qué es un antígeno inmunógeno o qué entiende, qué revisó, qué se acuerda? Y ¿se acuerdan que mencionamos ayer ciertas propiedades o requisitos que tiene que cumplir esto? Esa inmunogenicidad por parte del antígeno. Sí, muy bien. ¿Quién quiere participar? Pues debe de tener proteínas, ¿no? Muy bien, eso lo mencionamos, correcto. ¿Qué más? Proteínas. Un peso molecular específico. Muy bien. Peso molecular específico. ¿Podría decirnos como qué peso? ¿De qué peso estamos hablando? Si no se ha pesado, profe, no me acuerdo. A ver, hablamos de antígenos inmunógenos débiles y fuertes. El umbral está alrededor de los 10.000 Daltons. Menor a 10.000 Daltons, podríamos decir que no es inmunógeno. Si por lo menos de panzazo alcanza ese peso molecular de 10.000 Daltons, hablamos de un inmunógeno débil. Y mucho más grande de eso, pues por supuesto que será un inmunógeno fuerte, o muy potente, perdón, muy potente. Otra de las características es que dentro de esa constitución proteica que dijo su compañera, tenga homopolímeros y heteropolímeros, es decir, una complejidad química. Bueno, todo eso se ha de cumplir para que cuando pase por el tracto respiratorio
Ay, perdón, qué feos dibujos. Es que no puedo con el mouse, me cuesta trabajo. Si a alguien le sobra un dispositivo touch, se aceptan donaciones. Bueno, cuando pasa por las narinas y todo el tracto respiratorio, bronquios, bronquiolos, sí, por supuesto, y toda esa mucosa respiratoria, esos antígenos, si cumplen con esas condiciones, entonces van a generar una respuesta inmune específica. Acuérdense que para que esa específica le haga caso o reaccione, primero tiene que pensarla, tiene que procesarla, y si le convence, entonces ahora sí, sobreviene una respuesta adaptativa. Bueno, muy bien. Entonces, las partículas y patógenos que eluden la primera línea de defensa, o esas primeras líneas que dijimos, entonces ahora sí van a ser ingeridos por los fagocitos, o incluso podrían ser también por micrófagos. Si escucharon bien, no dije macrófagos, dije micrófagos, residentes y reclutados en el tracto respiratorio inferior. Ahora, ¿qué es un macrófago y un micrófago? O un micrófago. ¿Alguien ya había escuchado esto? ¿O saben a qué nos referimos? O no sé, ¿nos podemos seguir o hacemos un paréntesis? Un paréntesis. Paréntesis. Ok, a ver. Dentro de los leucocitos tenemos polimorfonucleares. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí. polimorfos. Sabemos que los polimorfos son granulocitos, o sea, pueden degranular, ¿no es cierto?, una variedad de sustancias. Que lo que tienen en común los polimorfos es que van a tener un núcleo lobulado en 2 o 3 o más secciones. Por eso se les llama polimorfos. Y granulocitos, pues porque tienen un montón de gránulos de secreción o vesículas llenas de histamina, de una colección de enzimas hidrolíticas, de peroxisomas, bla, 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 todo eso. Bueno, entonces resulta que esos polimorfos pueden actuar como micrófagos. ¿Por qué no macro? Macro grande, micro pequeño. Significa que van a poder realizar un fenómeno de transitosis para antígenos pequeños. Con pequeño nos referimos a más por debajo del tamaño de una bacteria. Entonces, si hay fragmentos celulares, pedazos de bacterias o incluso virus, y sobre todo, queda subrayado, los complejos o inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, estos van a ser devorados también por estos micrófagos. Ahora, los macrófagos, que es lo más popular, todo el mundo los conoce, los macrófagos, que son monocitos circulantes que han madurado y que al alojarse en diferentes órganos pueden adquirir diferentes nombres, ¿no? Pero es lo mismo, son macrófagos. Y estos, por excelencia, cuando están activados a través de opsoninas, que son fragmentos del complemento, adquieren una capacidad fagocítica increíble de devorar hasta células casi de su mismo tamaño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener aquí esta actividad de fagocitosis por incluso algunos polimorfos y pues las clásicas, ¿no? Los macrófagos o las APC, donde también las células dendríticas pueden hacer esta tarea. DCs, dendríticas. Vamos a ver que estas células e incluso los neutrófilos, los eosinófilos, si mal no recuerdo también son granulocitos y polimorfos, van a estar actuando en este tracto respiratorio inferior, pero de forma coordinada en la parte inferior de los epitelios.
o en la parte subepitelial, perdón, mejor dicho. También debemos considerar que cuando este tracto, este árbol está abrumado, está sobrecargado de antígenos, podemos tener inflamaciones crónicas, podemos tener reacciones alérgicas, entre otras cuestiones, ¿sí? Como el EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en esos casos, donde tenemos una situación que también puede ser un deterioro inmunológico que se le llama, bueno, hay una, ay, se me fue, perdón, una inmunodeficiencia, una o varias inmunodeficiencias o que estamos débiles inmunológicamente hablando, los específicos o las vías adaptativas pueden entrar en acción, recuerden, siempre y cuando identificamos si estamos hablando de una primera o de una respuesta primaria o secundaria. Entonces, los específicos entran en acción y dan lugar a la generación de hipersensibilidades. A lo mejor ustedes recuerdan, si no, por favor, denle un repaso a lo que son los tipos de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Así que están relacionadas con autoinmunidad, con complemento, con alergia, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces aquí les hago un rapidísimo recordatorio que en esta viñeta nos estamos refiriendo a la célula retardada, que es el tipo 4, también conocida como granulomatosa, o que puede ser del tipo citotóxico humoral, o sea, ¿sí? Del tipo 2. Dijimos que para que, bueno, esto va a responder en los sistemas de aporte, en el respiratorio, que está constituido, dijimos, por una superficie mucosa extensa y unilaminar, que tiene cilios, que tiene secreción de componentes para otorgarle la capacidad bacteriostática y con ello también la expulsión de antígenos. Y que de estos antígenos, según su tamaño, podrán ser atrapados a diferentes niveles. Los antígenos más pequeños tienen la posibilidad de llegar hasta los alvéolos, que es lo que queremos evitar, pero sucede. Y entonces, en orden de aparición, de la parte superior a la más inferior, bronquios, bronquiolos y alvéolos, empezando por las narinas. Bueno, en la parte de tronquios y bronquios, porque ya habíamos hablado de las narinas y un poquito más adelante lo vamos a mencionar, en tráquea y bronquios, que digamos que es la parte media, vamos a ver una abundancia de linfocitos. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Una abundancia de linfocitos intraepiteliales, folículos linfoides, linfos B, que en realidad van a ser plasmáticas, productoras de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que va a caracterizar a esta zona. Y por ahí también vamos a tener a la IgE, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, en los alvéolos, en el otro polo, la defensina inespecífica es una herramienta de la respuesta inmunológica muy socorrida, ¿sí? Que es de amplio espectro y que está aumentada por los macrófagos especializados que salen de la circulación. Por diapédesis van a monitorear la superficie alveolar, capturando los antígenos que estén pues en su zona y los que pueden estar presentes en menor o mayor abundancia. Las dendríticas se van a intercalar, ahorita vamos a ver un esquema donde se acopla todo. Las células dendríticas se intercalan entre las células epiteliales, con esas proyecciones citoplasmáticas que les caracterizan.
para hacer la captura y procesamiento de antígenos para, para presentarlas, para llevarlas a los folículos y que sobrevenga la subsecuente respuesta secundaria, específica. Las dendríticas van a capturar antígenos, incluyendo alergenos, que pueden llegar en el aire inspirado, y los llevan a los ganglios linfáticos para ser presentados a los linfocitos. LS es linfocitos. Vamos a ir viendo varias contracciones, nada más por ser pragmático, práctico. Entonces, LS son linfocitos, cuando vean MS son macrófagos, PMN pues ya lo saben, polimorfonucleares, EOS, eosinófilos. ¿Sale? Bueno. Los macrófagos, que son productores de un abanico muy amplio de varias citocinas, tienen la facultad de activar no solo a los linfocitos, hablamos de, digamos, como linfocitos T o B, sino también de polimorfonucleares, también tienen la capacidad de activar eosinófilos y a las propias células del endotelio, es decir, de los vasos sanguíneos. Recuerden que todos los vasos sanguíneos, arterias, en sus diferentes calibres, venas, etcétera, todas tienen endotelio en su capa íntima. Entonces, ese endotelio no nada más tiene una función de delimitar y de conducir, sino de participar en el homing de los linfocitos. Yo no podría entender la respuesta inmune, y por supuesto tampoco la de pulmón, si yo no incluyo el homing de los linfocitos, que es la manera en cómo se dirige la linfa, es la manera en cómo los diferentes leucocitos saben, entre comillas saben, porque no están pensando, saben en qué parte de la circulación sanguínea tienen que salirse o extravasiarse para ejercer su función. Bueno, pues esa carta, esa participación en la respuesta inmune la tiene el endotelio. Bueno, decíamos que los macrófagos son las células fagocitarias más importantes en la parte baja del árbol respiratorio. Sí, es decir, vamos a tener a los famosos y bien recordados macrófagos pulmonares, pero se les olvida o se nos olvida luego que en el tracto superior también los vamos a tener. Ajá, bueno. Por otro lado, en la otra faceta no tan buena de nuestros amigos los macrófagos, es que pueden funcionar como un caballo de Troya. En esa analogía, en esa alusión literaria, recuerden que el caballo de Troya fue una trampa, una manera de ingresar y de liberar al enemigo en una ciudad vulnerable. Bueno, pues imagínenlo así, que el caballo de Troya es el macrófago al cual ya han entrado parásitos intracelulares. ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre el SIDA, por ejemplo? ¿Se les ocurre algún otro virus? Bueno, pues es la vía por la cual pueden entrar algunos microorganismos, es decir, nuestras defensas pueden con ellos, pero el macrófago, al hacer su deber, lo fagocita, y al fagocitarlo, tolera bastante bien los mecanismos hidrolíticos y fagocitarios y permanece metabólicamente activo ese parásito, mientras que el macrófago se interna cada vez más en los tejidos y cuando menos lo esperamos, el parásito se libera y empieza el proceso patológico, ¿no? Bueno, déjenme quitar esta cosita que me está estorbando, una pantallita, no sé si lo ven, creo que no la están viendo. Bueno, entonces vemos aquí el esquema, vamos a identificar a los elementos. A ver, ¿dónde está mi mouse? Aquí. Toda esta sección es el epitelio. El epitelio
pulmonar, cilíndrico, bueno, que puede ser cilíndrico pseudoestratificado, es lo que más lo caracteriza, pero tenemos de otros tipos de tejidos. Espero estemos de acuerdo, si no me dicen. La otra, no se puede ver aquí, pero recuerden, bueno, porque es un esquema, pero recuerden que tenemos una membrana basal y debajo de la membrana basal y de forma unida vamos a tener todo un tejido conectivo subyacente y que todo ese compendio se conoce como mucosa, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otros elementos vemos? Ah, sí. Recuerden que cuando llegamos al árbol inferior, esa característica de mucosa va a cambiar. Va a cambiar porque la función de los alvéolos ya no es de protección, sino de intercambio gaseoso en un lecho vascular con un montón de células asociadas. No sé por qué me está haciendo esas rayas el programa, pero bueno, seguimos con lo importante. Otros elementos para distinguir son las dendríticas de las cuales estamos hablando. Vemos los acúmulos linfoides respecto a tejido linfático asociado, otra vez una raya, no sé si ustedes lo están viendo. Respecto a tejido linfático asociado, vamos a ver folículos y también tejido linfático disperso o difuso, ¿sí? También les gusta llamarlo así. Otro elemento, vemos los macrófagos, vemos secreción de defensinas. ¿Por qué beta? Bueno, porque hay de diferentes tipos de defensinas. Creemos que cuando estamos viendo esto es propio de los humanos, ¿no? Hay otros seres vivos que también secretan otros tipos de defensinas. Bueno, pues las betas corresponden a los macrófagos de los Homo sapiens. Ah, sí, claro, y no lo hemos dicho todavía, pero aquí los presentamos a los neumocitos 1, neumocitos 2, que van a estar biosintetizando y secretando una variedad de proteínas llamadas surfactantes, que no todos los surfactantes son iguales, ¿sí? Y que van a tener la función de mantener el no colapsamiento del alveolo, de los pulmones, y que también van a haber surfactantes que van a apoyar la función de defensa. Bueno, entonces las células presentadoras de antígeno bueno, en este caso no van a presentar el agente extraño, sino péptidos procesados de estos. Eso es importante de distinguir. Y hay otros péptidos que se llaman catelicidinas, que están en los gránulos de las células epiteliales, como en la figura. Si lo pueden ver, en la parte media inferior de su lado izquierdo, dice calecidinas. Entonces, dentro de esas múltiples funciones que puede tener un epitelio, está la secreción de catelicidinas. También vemos la secreción de otros péptidos por parte de los polimorfonucleares, de monocitos, de linfocitos B y natural killer. La defensina beta humana va a ser secretada por neutrófilos más que por macrófagos, para abonar ahí, para comentar. En el lumen, que es donde aquí tenemos el lumen, todo esto es el lumen o la luz, del sistema inmune mucosal, lo estamos ahora generalizando. Recuerden que el sistema inmune mucosal lo vamos vinculando con el MALT, que es tejido linfoide asociado a las mucosas. Bueno, entonces, en el lumen del sistema inmune mucosal, ahora, del tracto respiratorio, encontramos las células ciliadas y las células productoras de mucus. Vean ustedes, está en la figura. Esto se yergue como un sitio inductor potente y a la vez efector que se interconecta, que se intercepta, linfáticamente hablando, con las placas de Peyer, así, escucharon bien,
con las placas de Peyer y los otros sistemas del MALT. Repetimos, entonces, que estamos hablando de un sistema inmune mucosal, donde todos somos uno, ¿no? Todo el sistema inmune se interconecta, no solo a través de la linfa, no solo a través del torrente sanguíneo, sino a través de los sitios inductores, los sitios efectores que están repartidos en los diferentes tejidos, órganos y sistemas. La mucosa que estamos representando aquí, o a la que estamos haciendo alusión, se reviste por múltiples moléculas. Entonces, entre ellas, potentes antimicrobianos catiónicos. ¿Recuerdan lo que es un catión y un anión? Bueno, en ese sentido, las catalicidinas y las defensinas son de este tipo, antimicrobianos catiónicos, que pueden ser degranuladas por el propio epitelio o por algunos leucocitos, como cuáles, como neutrófilos y natural killer. Asimismo, el mecanismo del barrido mucociliar abarca otra defensa innata que coopera en el aclaramiento de las vías aéreas. Repito, palabra clave, coopera en el aclaramiento, eco, de las vías aéreas aunado al reflejo tosígeno y el estornudo. Y ya para ir terminando con este diagrama que pues me parece que resume muy bien cuestiones esenciales. Nos falta añadir que las dendríticas, entonces, que se insinúan entre las epiteliales, las células epiteliales, capturan bacterias y moléculas del aire. Si se produce una infección bronquial, se generan células M que capturan microorganismos y los presentan con intervención de linfocitos T. ¿A dónde? A los cúmulos linfoides que se forman en la submucosa. ¿Dónde está mi puntero? Ajá, ¿vale? Uy, ahora no pinta. Ok, bueno, entonces, si se produce una infección en los bronquios, que se han superado las defensas superiores, se generan células M, ¿sí? También escucharon bien, células M como las que están en las placas de Peyer. Y las células M, por M de microfold, o células de bolsillo, capturan microorganismos que puedan estar ahí para presentarlos con intervención de linfocitos T a los acúmulos linfoides que se forman en la submucosa. Estas dendríticas, de las que hablábamos hace un momentito, las dendríticas presentan los péptidos antigénicos en ganglios para iniciar una respuesta inmune adquirida. En alvéolos, los macrófagos especiales o pulmonares son los patrulleros, son los inmunovigilantes y capturan todo lo anormal que llega en el aire. Son las llamadas las células del polvo. Así se les llama. No es invento, no es algo jocoso que se me ocurrió. Así lo pueden encontrar en la literatura. Y entonces van a ser los patrulleros encargados de aclarar las vías inferiores. Entonces, nosotros sabemos que un macrófago tiene función de presentar un antígeno, de reparar los tejidos, etc. Pero aquí en los pulmones, la primera misión que tienen va a ser el de aclaramiento pulmonar, deshacerse de las partículas. Y en segundo término, así como en segunda prioridad, podríamos llamarle así, será devorar bacterias o combatir una infección. Pero esos
esos alvéolos, perdón, esos macrófagos especiales van a tener la primera misión de, ¿qué dijimos? Aclarar el tracto inferior, sobre todo alvéolos. Bien. Ah, bueno, y no nos olvidemos de los compadres que tienen en esa lámina tan fina y tan importante alveolar, que son los neumocitos. Entonces ahí mismo los neumocitos producen surfactantes y varios de ellos cooperan al unísono para la defensa innata, más allá de la otra función dijimos que es evitar el colapsamiento alveolo-pulmonar. Recuerden que eso está dado por propiedades tensoactivas de varios de esos surfactantes, porque son varios. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Adelante, dispare. Bueno, entonces, ¿las de las partículas eran micrófagos o los macrófagos? ¿Las partículas? Bueno, los que eran los que atrapaban a las partículas de polvo. Ya. En esta sección en específico de los alvéolos, no vamos a ver eosinófilos ni neutrófilos. Eso corresponde a zonas más altas. Cuando yo dije partículas, me refiero a fracciones celulares, me refiero a plomo, me refiero a polvo, me refiero a partículas de carbón, me refiero a polen. Esas son las partículas. Incluso complejos antígeno-anticuerpo. Eso es a lo que yo me refería con partículas. Entonces estas partículas, según donde caigan, quiero decir, en dónde se atrapen, en qué sección del árbol, bueno, pues podrá ser atrapada por las narinas, o por el mucus, o por los cilios que están embebidos de mucus, o a lo mejor alcanzan a ser fagocitados por un fagocito como neutrófilo o eosinófilo, los microfagos. O si han llegado hasta las vías inferiores, bueno, entonces le toca a los macrófagos pulmonares. Y que además, en un segundo renglón, dijimos que esos fagocitos, cuando hablamos de polimorfos, tienen una capacidad fagocítica mucho más inferior, mucho menos potente que un macrófago. ¿Se acuerdan de los tipos de transporte a través de la membrana? No sé dónde los ven, pero sé que los ven en algún lado. Transportes pasivos y activos. Dentro de los activos tenemos la transitosis y la pinocitosis. La pinocitosis es como el beber de la célula, así que son partículas pequeñas, es a lo que nos podríamos referir en este caso, para que no se confundan, vamos a decir que esto es pinocitosis por parte de algunos polimorfonucleones, y la fagocitosis, que es el comer de la célula por parte de los macrófagos. Yo hago una comparación, igual que busca ser chistosa para que no se les olvide. Ustedes se beben un bistec. Oye, mamá, tengo hambre, ¿me das de beber un bistec? A ver, hijo, ahora que fumaste, eso no se bebe, se come. Bueno, ¿me das de fagocitar un bistec para que pueda pinocitar un jugo? Bueno, entonces en esa analogía, ustedes no van a hacer pinocitosis de una clamidia, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, la pinocitosis es hacer transitosis o endocitar partículas pequeñas de bajo peso molecular, y la fagocitosis es el proceso de transitosis o de endocitosis de partículas o moléculas más grandes. ¿Quién lo va a realizar? Pues dependiendo de la célula, ¿vale? ¿Sí? ¿Me expliqué o le hice más grande el bache? No, sí le entendí que no hay eosinófilos en las vías bajas. Ok, bueno. Sí, no se caracteriza por eso el alvéolo.
¿Algo más? Sí, profe. No, muchas gracias. Ok. Ah, creo que fue el joven Arteaga, ¿verdad? Como que conocí esa voz. Sí, Profe. Tapia, Arreal. Muy bien. Sí, señorita, dígame. Bueno, ahorita con lo que acaban de mencionar, también, bueno, los micrófagos van a ser para las partículas pequeñas, como acaba de decir, pero deben de ser mayor de 10.000 daltons y las de menor de 10.000 daltons son ahora sí que ni siquiera causan como tal un reconocimiento. Ok. Qué bueno que lo menciona, porque eso significa que a lo mejor hay una confusión. Primero, cuando hablamos de 10.000 daltons, que es el umbral para que un antígeno sea inmunógeno, por lo menos débil, no tiene que ver con la capacidad fagocitaria de la célula. No sé si me explico, lo digo de otra manera. Un micrófago no le va a importar si pesa 10.000 daltons o si pesa 5, ¿no? De todas maneras, se lo va a comer siempre y cuando no sea del tamaño de una célula completa. Lo repito. Que un antígeno sea inmunógeno no está directamente relacionado a la capacidad de ser fagocitado por un leuco. ¿Sí me expliqué o lo repito? O sea, son cosas distintas. El tamaño para otorgarle inmunogenicidad a un antígeno a la propiedad o a la oportunidad de ser fagocitado. Son cosas diferentes. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿O no? Si no, digan. Sí, está bien. O más o menos, como que no me enrolo en ese está bien. ¿O sí quedó claro? Sí, ¿O no? bueno, no sé mis compañeros, pero sí, yo sí. Bueno, ok. Sí, sí, quedó claro. Sí quedó claro. Ok. Bueno. Seguimos. En esos mecanismos de defensa del árbol respiratorio, los monocitos, dijimos que son los que van a derivar a macrófagos maduros, van a circular por capilares pulmonares y van a pasar al intersticio, al espacio intersticial, para transformarse precisamente en su versión profesional, que son los macrófagos. Ahora, estos pueden permanecer ahí o pasar a la luz del alvéolo para hacer lo que mejor saben hacer ahí, que es patrullar, para capturar los microorganismos que lleguen por ahí. Un poco más arriba en esa vía se van a observar las dendríticas que también capturan antígenos para transportarlos a ganglios linfáticos. ¿A qué vamos? Que justo en el alvéolo, bueno, es una zona, es una función tan altamente especializada que no hay cabida eh, para todas las células que vemos, por ejemplo, en los otros tractos. A ver si me explico. A ver, ¿dónde está mi puntero? En esta hoja, a lo mejor ustedes ya lo vieron en otras materias, no estoy muy seguro, pero creo que sí, que aquí ocurre el intercambio de gases, y que es no solo maravilloso, sino muy especializado y sumamente fino. ¿Se imaginan cuánto mide de diámetro una célula? Bueno, pues ese es el diámetro que tiene este humilde e importante alveolo. Entonces yo no puedo meterle más epitelio, ni meterle mucus, y aparte quiero los eosinófilos, y aparte ponle dendríticas. No, no se puede, no es posible. No se ha fijado así en el desarrollo evolutivo, por lo cual el único elemento de defensa que vamos a tener aquí especializado van a ser estos macrófagos pulmonares y lo que llegan o puedan secretar como surfactantes estos alvéolos, nada más, ¿sí?
Bueno, entonces estamos trayendo a colación el sistema inmune mucosal, o MIS, del tracto respiratorio. Entonces, dentro de este MIS, vamos a tener al tejido linfoide asociado a nasofaringe, al tejido linfoide asociado a bronquios, que es el que tenemos acá, e incluso uno que otro autor llega a mencionar en artículos el tejido linfoide asociado a laringe. Porque hay un puente, hay una unión en cierto punto con este tejido, en vías superiores, por supuesto. Entonces, resumimos que los pulmones, hablando en términos de alvéolos, no van a tener mucosa, ni cilios, ni células microfold, que caracterizan a otra porción del tracto. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo le hijo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Gracias por el feedback. Entonces, vamos a discurrir un poquito más sobre esos componentes individuales de los cuales estamos hablando en este consorcio, en toda esa dinámica. La secreción mucosa. Si la nariz y las vías respiratorias están tapizadas por células ciliadas, entre las cuales existen células secretoras de mucus o mucosidad. No deja de ser epitelio. Recuerden, tenemos epitelio de revestimiento y epitelio glandular, y que además no están divorciadas, se pueden intercalar o apoyarse una a la otra. Bien. Entonces, en ese mucus, en la que se pegan todas las partículas sólidas que entran con el aire inspirado. En él vamos a poder encontrar también la lisosima, como dice su palabra, lisos, rompimiento o escisión. Tiene la facultad de escindir, de romper la unión entre el ácido murámico y el acetilglucosamida, que adivinen en dónde está. Sí, eso que pensaron y no dijeron. En las bacterias. Son componentes del glucocálix en las bacterias. Entonces, ven, por eso es de amplio espectro. ¿Cuáles bacterias? No lo sé, es de amplio espectro, puede atacar, en teoría, a la que sea. Que quede aquí atrapada, A la vez, el movimiento de cilios va empujando todo este mogote, dicen en la jerga, toda esta bola de cosas hacia el exterior. A ver, entonces, ¿cómo ocurre ese movimiento? Esto se llama dinámica mucociliar. Y esta dinámica mucociliar va a estar ligada a los tejidos linfoides de la mucosa en vías aéreas. Ya los dijimos. ¿Cuáles son esos tejidos linfoides? El de nasofaringe y el bronquial, o el de bronquios. En este esquemita tipo Mickey Mouse, estamos pues tratando de hacer una representación simbólica de cómo funciona esta dinámica, estas rayitas que están dispuestas de forma concéntrica o en espiral, son los cilios que se van a abatir en forma de látigo y de forma sincronizada para darle movimiento y salida a todo ese mucus que está siendo bacteriostático y que está alojado en estos epitelios. En el NALT, que espero que en la tarde revisen el artículo que les compartí al respecto, que debaten mucho sobre, a ver, ¿el NALT está en la imaginación o de veras existe? No me engañes, por favor. Porque se dice que en los adultos realmente no se encuentra. ¿A qué vamos? Imaginen ustedes, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo estamos seguros de esto? Nada más porque el libro lo dice. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, todo está respaldado, todo se debe hacer mediante experimentación y mediante rigor científico.
Ahora, por la dificultad que representa estudiar esto en humanos, a ver, ¿quién se apunta para que le saquen una biopsia de sus tejidos? No, pues no cualquiera lo hace. Además, no se pueden tomar esas biopsias de una persona viva por lo invasivo que es decir, los dejarían mutilados. Entonces eso representa una dificultad muy grande. Entonces lo que se hizo para estudiar el NALT en humanos fue en niños. Pero en niños, en neonatos, que habían muerto por causas no infecciosas y que pues sus tutores o parentales donaron el cuerpo para estudios. Entonces, en este artículo que les comparto es el primero que se hizo de forma sistemática en humanos para poder estudiar esto, el NALT. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí, imagínense nada más para muestra un botón, si lo que sabemos de metabolismo intermedio, glucólisis, ciclo de Krebs, bla, 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 no crean que fue en humanos, sí saben que fue en E. coli, ¿verdad? En E. coli, dicen nuestros amigos gabachos, fue en bacterias. Bueno, pues estos estudios se hacen de primera mano en ratas, en modelos murinos. Dicen de chiste, ¿eres ratón o eres hombre? ¿No? Ah, no, soy hombre. Ah, bueno, entonces no siempre se puede extrapolar, aunque lo hacen de forma muy común, no siempre es posible extrapolar de forma idéntica el estudio del ratón en un humano, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, entonces vamos a ser un poco críticos cuando leamos esto del NALT. A ver. Yo aquí les puse que el NALT está conformado por estructuras linfoides, amígdalas tonsilares, amígdalas palatinas, linguales y las adenoides. Y estas, por ser estructuras linfoides, perdón, están recubiertas por un epitelio escamoso estratificado y por supuesto tienen folículos. No sé si esté de más, pero voy a hacer un paréntesis, otro paréntesis. Los folículos, ¿qué son? Estamos hablando chino, ¿lo tenemos abstracto o entendemos bien qué es un folículo linfoide? Para empezar, antes de seguirle. Creo que ya lo hemos mencionado otros 2, 3 veces. Alguien en sus palabras, para la tranquilidad de todos, ¿puede decir que es un folículo linfoide? Es como una vía de conducción de un pequeño tracto. Un pequeño tracto. Ok, ¿alguien más? ¿Algo diferente? O en otras palabras, no se amontonen, hay para todos, no se arrebaten la palabra. Bueno, entonces vamos a hacer otra analogía. Me encantan las analogías, ¿verdad? Espero no aburrirlos con cosas que ya saben. Un folículo piloso, ¿qué es? ¿Cómo es un folículo piloso? Así rápido. ¿Alguien se ha arrancado por error un cabello o se lo han arrancado? ¿Conocen un folículo piloso? Sí. Es cuando el vello no quiere salir, por decirlo brutamente. Ajá. Está No, como es atorado. cuando se arranca un cabellito y tiene como un tipo de raíz. Muy bien, ok, a ver. Vamos a empezar con algo más común que es el folículo piloso para que no nos perdamos que es un folículo linfoide. Uy, sí, me dijeron que los folículos linfoides, aquello y lo otro, y la patología y el análisis de laboratorio. Ah, todo muy padre. Oye, pero tengo una duda básica. ¿Qué es un folículo linfoide? ¡Poing! Voy al baño, ¿no? Bueno. Folículo hace referencia a una morfología, una apariencia que puede ser redondeada, globular o elipsoide, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga esa morfología le llaman folículo o folicular.
Ahora, si hablamos del folículo piloso, pues sabemos que si el cabellito, lamentablemente no tengo diferentes colores en esta pluma, pero si el cabello pasa por aquí, y alguien dijo, y la raíz, ¿no? Entonces aquí está el cabellito, la vellosidad, y por aquí sale, ¿no? Bueno. Y dicen, el folículo del pelo. Entonces, esto es el folículo. El folículo donde adquiere la nutrición, donde también hay células madre, donde se repone el tejido, el aparato tegumentario. Entonces, esto es el folículo, ¿sí? Nada más y nada menos que una especie de bolsita o de estructura ovoide, ¿no? Nada más. Entonces, en esa analogía, nos regresamos a los folículos linfoides. Pues, ¿qué será un folículo linfoide? A ver, si estoy hablando de inmunología y me dijeron que eso es así, así, pues entonces yo esperaré ver un folículo de esta manera. Y si es linfoide, pues ¿qué caramba tendrá? No es un cabello. Bueno, entonces es linfoide, voy a tener linfocitos. Una zona, un lugar donde tengo células inmunocompetentes focalizadas, localizadas o concentradas. ¿En forma de qué? En forma de folículo. Recuerden que la inmunología no se puede estudiar ni entender si no es a la luz de la microscopía y de la histología. Entonces, estas descripciones que estamos viendo aquí vienen de ahí. Entonces, el investigador está viendo una micrografía, teñido, no sé, hematoxilina eosina, que es lo más común, y de repente vi unas manchas moraduzcas azules respecto a un lienzo rosa, ¿no? Y dice, oye, aquí hay un folículo linfoide, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Y es muy importante porque en estos folículos linfoides ocurre ¿qué? Ocurren los fenómenos de inducción de una respuesta inductor y efector. Son zonas inductoras y efectoras que se apoyan en el epitelio de la mucosa. Entonces, la mucosa le lleva la información hasta los folículos, y en los folículos se entrena el ejército leucocitario, y luego migran, ¿sí? Para salir al epitelio o para, a través del homing, irse a otro órgano sistema. Bueno, basta de eso. Entonces, hay un reconocimiento de estos patógenos que ingresan por la vía aérea o puede ser la digestiva. Al hacerlo, este sistema captura por medio de las dendríticas a los antígenos y los lleva a los ganglios cervicales, cerca del cuello, en donde se inicia la activación de linfocitos B de memoria para la producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina A, y que va a actuar localmente y que por vía sanguínea, o sea, por translocación, por movimiento, a través del homing, van a las mucosas. Otra vez, la digestiva, la respiratoria, del cérvix uterino, por ejemplo, pueden ser también otros, para evitar la adhesión de los patógenos a los epitelios. Para nosotros los mortales, ¿qué significa esto? Yo no vivo en el Valhalla, por favor, soy un mortal. ¿Con qué me quedo? Nos quedamos con que nosotros podemos inducir una respuesta sistémica desde un punto focal o local. Punto. ¿Que me falta algo para entenderlo mejor? Bueno, piensen en las vacunas. En las vacunas que se proporcionan vía oral a los neonatos, a los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque en niños, en ese artículo que espero que lean, se dice que ya que el anillo de Waldeyer no está bien desarrollado todavía en ellos, que son todas estas amígdalas, lo van a compensar con un sistema más difuso que se llama NALC. Entonces, como son sitios inductores locales aquí, yo voy a poder llevar esa inmunización a todo el cuerpo.
¿sí? Vamos a dejarlo así. Les decía, recientemente se ha iniciado el estudio de una respuesta inmune innata, que sería responsabilidad de las plasmáticas o de los linfocitos B, y que se producirían in situ, o sea, localmente, en esos tejidos. Y casi de inmediato, tanto en el anillo de Waldeyer como en las placas de Peyer. ¡Wow! Pero si están muy separados unos de otros. Sí, pero gracias al MIS podemos interconectar las respuestas efectoras. En este caso vamos a ver inmunoglobulinas de tipo IgM. ¿Cómo que IgM y luego IgA y luego otras? Sí, no estamos hablando de nada nuevo. Recuerden que en una respuesta primaria y en una respuesta secundaria voy a estar produciendo diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿sí o no? ¡Sí! Ah, muy bien. Y entonces, la tipo IgM, ¿cuándo se produce? ¿Cuándo aparece? ¿La primera vez que encontramos al antígeno o las posteriores veces? Es pregunta. La IgM es en la primaria y la IgG en la secundaria. Muy bien. Entonces voy a tener primordial, gracias, IgM. Y entonces en la secundaria van a seguir las IgM, pero ahora voy a agregar las IgG. Ahora, si estoy hablando de tracto respiratorio, bueno, entonces voy a incluir las tipo IgA, que van a estar en más abundancia, pues por cierta situación que caracteriza a esos epitelios en especial. ¿Qué diferencias habían entre los diferentes tipos de inmunoglobulinas? Acuérdense que unas son pentaméricas, otras son monoméricas, diméricas, y en parte de esa conformación significa que pueden funcionar para más de un epítope. Si es monomérico, bueno, pues nada más es para un epítope, o a lo mejor dos si es que son muy parecidos entre sí, pero entre más fracciones Fab tenga una inmunoglobulina, más probabilidades tendrá de unirse a uno o a varios epítopes de un antígeno o de una bacteria, por ejemplo. Ajá. Ahora, hay controversia sobre los inconvenientes de una amígdala, bueno, de una extirpación de amígdalas, amigdalectomía, que curiosamente se practica más en los niños. Se ha visto, se ha reportado. Bueno, primero se sabe que es una de las operaciones quirúrgicas más frecuentes, debido a que se convierten en un reservorio infeccioso más que en una vía de defensa. En ciertos momentos de la vida, sobre todo en la infancia, pero también ocurre en adultos. Y bueno, entonces en los estudios se ha visto que esta extirpación podría no ser tan inocua como lo manejan algunos médicos o cirujanos. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser tan inocua? Porque los niños que son tratados con esta extirpación, se ha observado, se ha hecho el monitoreo y resulta que son más susceptibles a infecciones virales y al desarrollo posterior de poliomielitis. Y bueno, al menos en ese artículo dicen que casi nadie toma en consideración esto, porque es algo no tan explorado. Pero esos son los resultados que han arrojado. Al principio de la presentación, el día de ayer, les dije algo sobre un flujo de aire turbulento.
el flujo de aire turbulento es importante para poder captar la mayor cantidad de antígenos extraños, la mayor cantidad posible, ¿sí? A lo mejor en sus clases de, ¿qué será? Física, fisicoquímica o algo similar, ustedes recordarán lo que son los flujos laminares y los flujos turbulentos. Los flujos laminares, como dice su nombre, son corrientes de cualquier tipo de fluido que corren en forma unidireccional, mientras que los flujos turbulentos chocan o hacen contacto con mayor cantidad de superficie del conducto por donde están circulando. Bueno, ¿por qué mencionamos esto? Porque nuestro sistema inmunológico en el aparato respiratorio incluye este tipo de flujo turbulento que permite, como les dije al inicio, capturar una gran cantidad de partículas inhaladas. Nosotros podríamos capturar muchas menos antígenos si fuera un flujo laminar, cosa que no queremos, ¿verdad? Sería como ridículo. Entonces, lo que queremos es captar la mayor cantidad de antígenos posibles. Entonces, mediante la inspiración, estas partículas inhaladas, queremos el oxígeno, en realidad no queremos otra cosa. Entonces vamos a empezar a filtrar a través de esta mucosa ciliar, de ese epitelio, que está embebido o que puede tener mucus según la altura en la que estemos en el tracto, y todo eso queda ahí atrapado. Entonces esto es un sistema aerodinámico que permite filtrar y a la par humedecer y calentar lo que va a llegar hasta los alveolos y demás. La figurita quizás la reconozcan por la técnica, es una microscopía electrónica de barrido que nos permite ver la superficie o una foto tridimensional de cómo se observa ese epitelio ciliado. Entonces, imaginen toda la bondad que nos proporciona estos cilios en aras de la captura de antígenos, microbiológicos o no. Ahora, ya están ahí, ya los tengo, ¿qué hago con esto? Quítenmelos, por favor. Entonces tenemos el reflejo de la tos y del estornudo. El reflejo de la tos, dice la literatura, que contribuye a la expulsión de aproximadamente el 90% de todas esas sustancias que se han atrapado en nuestros mecanismos bacteriostáticos, en la mucosa respiratoria, y que, bueno, lo desechamos en un promedio, en la media, de 1 hora. Entonces, estamos recordando que estos son mecanismos acoplados, o sea, hablar de una protección mecánica no quiere decir que es punto y aparte y no tiene que ver con la protección física o química o biológica, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Las secreciones respiratorias contienen sustancias con actividad antimicrobiana. O sea, además de todo esto que estamos hablando de la dinámica y todo este merengue, pues también tenemos efectos moleculares. ¿No empezamos a hablar de eso cuando nos conocimos en este curso? Empezamos la asignatura. La inmunidad se entiende y se estudia, significa en términos moleculares y términos celulares. Bueno, pues no nos olvidemos que además de lo macro, entre comillas macro porque esto ya es de microscopio, también tenemos moléculas que van a estar coadyuvando, digamos, esta actividad. En resumen, el NAL está formado por las tonsilas, palatinas, nasofaringias, tubáricas o tubarinas y la lingual, así como de glándulas mucosas y el epitelio que reviste la vía aérea superior. Mientras que el BALB comprende glándulas de tipo submucoso en tráquea y bronquios,
Comprende también epitelio respiratorio, ya saben, de tipo cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con anexos de células basales, células caliciformes, células también de gránulos pequeños o enteroendocrinas y linfocitos intraepiteliales. Todo eso está ahí. Además, también comprende el epitelio bronquiolar, nódulos linfoides y tejido linfoide difuso. ¿Que está dónde? En ese paréntesis que dijimos para explicar qué son los folículos, que está subyacente a estos nódulos. Miren, aquí en el esquemita estaríamos hablando de toda esta sección. Y todo lo que subyace a esos epitelios. Después de infecciones experimentales, hay artículos que así lo mencionan, donde utilizan bacterias y hongos. Es decir, inducir estos grupos. ¿Cuáles estos grupos? El tejido linfoide. Lo inducen artificialmente con infecciones de bacterias y hongos. Y entonces se han visto que esos tejidos linfoides proliferan y se vuelven o llegan a constituirse en verdaderos folículos. Es decir, pasar de una estructura, de una morfología difusa a convertirse en folículos. Entonces, folículo, ya lo vimos, ¿a qué se refiere? Es una zona, una morfología muy franca, focal, fácil de distinguir en un corte, en una muestra, mientras que cuando hablamos de tejido linfoide difuso, yo no observo el folículo. Veo un linfocito por acá, otro por acá, unos que están chacoteando por ahí, otro por acá, ¿me explico? Esto es difuso. Entonces, si yo lo estimulo lo suficiente, yo estoy moleste y moleste y moleste como el profesor, entonces voy a llegar a constituir esto difuso en esto. Eso es lo que dicen algunos otros artículos. Es como convertir el NALT difuso de los niños en las estructuras de amígdalas, ¿sí? Que estuvimos mencionando del anillo de Waldeyer. Piénsenlo así. Voy a salirme nada más para quitar esos dibujos que ahora me van a estorbar. Un segundito, descarto y vuelvo a proyectar. ¿Les parece si vamos haciendo un coffee break para que vayan por ATP en unos minutos? Sí. Sí, profesor. Sí, Ok. Sí, profesor. A ver, ¿dónde está mi pantalla? Aquí está. Ay, ese no es. Chispas de chocolate. ¿Dónde está? Aquí está. Ya me la cambió. A ver. Ya. Ahora, en conjunto, las vibrisas del vestíbulo nasal, la eficiencia del sistema mucociliar y los reflejos de la tos, junto con los del estornudo, todos son mecanismos innatos de defensa no inducidos. Con no inducidos nos referimos a que no hay posibilidad de hacerlos más específicos. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Que cumplen una función relevante en la depuración de partículas antigénicas, pueden ser no microbiológicas, y de patógenos presentes en el aire inspirado, que esos sí son de origen microbiológico. La relevancia del sistema mucociliar como parte de la defensa innata queda de manifiesto cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes que tienen síndrome de fibrosis quística pulmonar, cuando hablamos de pacientes con síndrome del cilio inmóvil. Ahora no pinta, ahora que quiero que pinte y no pinta. A ver. Porque
En estos casos que pueden estar relacionados con infecciones graves, por ejemplo, en esta de fibrosis quística, que se asocia, bueno, por supuesto tiene un fondo genético, un fondo de susceptibilidad genético, pero que son pacientes que adquieren muy fácilmente infecciones por Pseudomonas aeruginosa y que tienen un pésimo pronóstico, los que no llegan a sobrevivir o que son diagnosticados de forma tardía, mueren ahogados literalmente en su propia mucosidad. Bueno, entonces estamos hablando de infecciones graves de la vía aérea por modificaciones nada más en la cantidad del moco y nada más por la falta de movilidad de la capa glucosa proteica que está en ese moco, que en términos normales lo que busca es atrapar patógenos, dijimos, y antígenos para luego deglutirlos o arrojarlos por el reflejo de la tos o del estornudo. Nadie habría creído que el moco podría ser tan peligroso, ¿no? Llegar a matarnos. Entonces, esa fibrosis quística, antes de morir por la pseudomona, que creen que es por culpa de ella, pero no, es más porque el paciente de por sí está sobreproduciendo una cantidad de mucus que le dificulta mucho la respiración, y si encima le echo un pilón de infección, que de por sí Pseudomonas se caracteriza por producir mucus, una sustancia mucoide, alginatos, es productora de alginatos. Entonces, pues esto me lleva a un pronóstico mortal. Bueno, entonces, en este sentido, no solamente las glándulas seromucosas, sino también las caliciformes forman parte del tejido linfoide asociado a nasofaringe. ¿Por qué? Porque van a estar produciendo todo ese mucus que tiene una constitución, una composición muy, muy bien definida, ¿sí? Entonces, aquí este sería el momento para hacer el brinco a la otra presentación que les tengo y luego regresar. Aquí donde nos estamos quedando. ¿Quieren que continuemos un poquito más o hacemos los 5 minutos Milky Way? Unos 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, que sean, ¿qué les gusta? ¿Les parece que regresemos a las 11:10? Sí. Sí. Sí, profesor. Sí. ¡Qué emoción! Ok, entonces regresamos a las 11:10, si son tan amables. Un buen provecho para los que van a almorzar. Gracias. Igualmente. Gracias. Voy Gracias. a pausar la grabación y en cuanto regresemos reanudamos, ¿sale? Sí. 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 Bien.